Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues ahora estoy yo aquí en la parte del entrenamiento de esta semana. Fíjense que estoy muy contenta y este es uno de mis temas favoritos, pero les voy a hablar un poquito más de mí porque siempre me han visto aquí en la parte de la presentación, la entrevista, hablamos de ciertas cosas, pero en realidad así como que sepan más de mí, pues no tienen como mucha idea. Les voy a platicar cómo empezó, qué es lo que hago el día de hoy y cómo está encaminado a mi pasión, pero que ha sido un camino súper arduo, de muchas lágrimas, de reconocimiento, de poderme construir, de repente a veces no saber ni por dónde caminar, que por eso me gusta mucho hablar de ese tema. Mi nombre es Paulina Vera, yo soy de Tulancingo y algo que me encanta hacer, siempre me ha gustado hacer, es compartir. Pero en la universidad yo me sentía de alguna manera, no sé, como que siempre están hablando que el tema vocacional, ¿no? Vocación, ¿cuál es tu vocación? Y siempre están hablando de esa palabra cuando en realidad no te explica qué es lo que verdaderamente significa. La vocación significa llamado a. Cuando escuchas esa voz a que te llama que tienes que construir algo. Y la verdad les voy a ser súper honesta, yo entre toda la distracción de la juventud y no saber ni cómo tomar decisiones, yo nunca sentí ese llamado hasta que empecé a tomar algunas materias. Ahí fue cuando yo entendí que era algo que se me facilitaba. Yo estaba muy frustrada, estaba estudiando relaciones internacionales y me sentía muy frustrada precisamente porque era algo que no fluía, que me estaba costando mucho trabajo poder llegar a un punto de excelencia. Tal vez en ese momento de perfección, pero después entendí a lo largo del tiempo que perfección, ser perfeccionista o trabajar bajo la excelencia es muy diferente, porque ser perfeccionista está pegado al resultado y eso te genera mucha frustración, porque ¿qué creen? Nunca nada es suficiente, nunca nada está perfectamente hecho. Sin embargo, trabajar bajo la excelencia es saber que puedes dar lo mejor de ti, que estás dando lo mejor de ti y que aunque no se genere el resultado que esperabas, puedas rescatar todo lo bueno y seguir adelante y seguir construyendo. Entonces, en esa medida, yo me doy cuenta que no podía llegar a ese punto que yo necesitaba. Era algo que yo necesitaba, demostrarme a mí misma que podía. Cuando me toca meter unas clases como de finanzas, todo lo financiero, contabilidad, finanzas y todo eso, me doy cuenta que lo quiero meter como especialidad para mi carrera, no sé qué, en un verano. Meto esas materias y me doy cuenta que como pez en el agua. Yo me sentía como pez en el agua, los números, como la forma de entenderlos, que no se necesitaba estar estudiando y machetearle para eso, no por floja, sino porque los podía comprender y había otras cosas que no podía comprender en otras materias. Entonces ahí fue cuando primero descubrí como ese primer llamado de esto es lo tuyo, Paulina. Esto es tu talento, esto es algo que tú puedes construir fácilmente y ese es uno de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, yo estoy en negocios internacionales, salgo de todo eso y también sales ni siquiera sabiendo cómo en dónde acomodarte, con mucha confusión, de alguna manera con algunos miedos porque algunos amigos que eran más grandes que yo ya habían salido y yo estaba viendo cómo les estaba yendo en el campo laboral y me daba mucha risa porque decía, es que salimos sabiendo nada, porque llegas al lugar y te tienes que volver a capacitar, porque en realidad nada, o sea, muy pocas de las cosas que te enseñan pertenecen a la vida real, a la vida práctica. Creo que los modelos de negocios, más bien los modelos de estudio han estado cambiando en estos últimos años y que eso es algo que le hace falta muchísimo a México. Es precisamente por eso, porque siempre estamos con profesores que te enseñan finanzas y en su vida han invertido o han practicado las finanzas o lo han hecho. Y creo que ese modelo en las universidades está cambiando y debería de seguir cambiando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es qué es lo que está pasando allá afuera para poder construir de ahí todo lo que nosotros necesitamos, desarrollar todos esos talentos y esas habilidades que necesitamos para salir al mundo, a la vida real. Entonces salgo y con toda esa confusión me doy cuenta que a mí algo clave que me hizo, que yo les llamo los aha moments,
Son esos momentos en donde te cae un 20 y dices, ajá, fue precisamente en la parte de emprender. Algo que yo siempre voy a recomendar y yo le he visto que muchas personas que han tenido mucho éxito en esta vida, algo que siempre recomiendan es, si en algo vas a buscar una chamba o algo, vas a trabajar, búscate un trabajo en ventas. Les voy a decir por qué. En ventas te construyes porque te construyes, no hay de otra, te construye mucho el carácter, te puedes trabajar sobre metas, de alguna manera ayuda a trabajarte ciertas habilidades. Hay mucha gente que dice, es que las ventas no es lo mío, y puede que sea no tu mayor, el más grande de tus talentos, pero sí tienes que saberlo, tienes que vivirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque de las ventas dependen todos los negocios, absolutamente todos. Entonces, tú teniendo una estructura clara de qué es lo que se necesita para poder tener una venta, la vas a poder hacer enorme en la vida. Entonces, ahí fue cuando me encontré con mi primer aha moment. Después de venir de trabajos de ventas, de capacitación, de consultoría y de varias cosas, cuando llegas a la parte de ser emprendedor, que eso es algo muy importante. Cuando tú empiezas y comienzas algo por ti mismo, es cuando te das cuenta de todas las habilidades que tuviste que haber desarrollado. Pero lo más padre, y que ahí fue donde me di cuenta de otro de mis talentos, es lo mucho que me gustaba estructurar modelos de negocios. Toda la parte creativa, la idea de innovación, todo lo que se tenía, todo lo que conllevaba eso, a mí era algo que me emocionaba mucho. ¿Cómo vamos a hacer las cosas diferentes a los demás? Estructurar una idea de negocios, algo que la sustentara suficientemente fuerte para que pudiera salir al mundo y no tal vez ni siquiera llegar a competir, sino generar un nuevo mercado, hacer las cosas diferentes, que eso es algo que es parte de mi esencia. Pero el día de hoy yo les comento esto porque tengo 35 años y hasta el día de hoy he llegado a tener muchos momentos, como comentaba hace un ratito Mati, nuestra invitada, que de repente hay momentos en donde tienes dudas, tienes mucha incertidumbre, cuando estás realizando eso y no tienes los resultados que te habías plasmado, que te habías trazado y no se están llegando los resultados, el reestructurar, el tener dudas sobre eso es muy humano. Por eso lo que les voy a compartir el día de hoy es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí partimos. Es como la primera mitad de este entrenamiento en donde empezamos a ver las cosas importantes que tenemos que tener con nosotros. Si se acuerdan, el primer día vimos algo súper importante que es para todos, que es la parte material. La educación financiera, que la vimos con Vale Hurtado. Eso es algo muy importante porque cuando tú le pones orden a algo material, a algo que te hace sentir y te permite hacer lo que necesitas hacer, es algo muy importante. Entonces, es como empezar a poner orden. Yo les comentaba que todo este entrenamiento es como ponernos un objetivo de poder cambiar algo y es como cuando quieres remodelar tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Paso número 1 para poder remodelar mi casa con un presupuesto de 1,000 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acomodar mis cajones. ¿Qué es lo que tengo que hacer siguiente? Ver qué es lo que me sirve y qué es lo que ya no me sirve, qué es lo que me gusta y lo que ya no me gusta. Entonces, de alguna manera, sí hemos estado construyendo nuestro entrenamiento y el primero fue las finanzas personales. El segundo me encantó porque yo es algo que siempre hemos comentado y en Mujeres Poder ha sido algo muy importante. Cuando sanas a tu niño interior, sanas a tu adulto del día de hoy, a tu adulto presente, a lo que estás construyendo, porque necesitas sanar para crear. Porque estamos creando, muchas cosas de las que estamos creando están siendo creadas desde nuestros miedos, desde nuestras carencias, desde nuestros traumas, de las cosas que nos dijeron de chiquitos que sí podías o que no podías. Entonces es como poder entenderlas, verlas, ver hacia adentro, cuáles son los programas y los patrones, qué fue lo que le dijeron a mi niño. Y lo más poderoso de todo esto es que lo puedas reestructurar, que lo puedas
cambiar, que lo puedas reconfigurar, que puedas ir con tu niño y decirle, ¿sabes qué? Tú puedes, todo va a estar bien, te has convertido en un gran hombre o en una gran mujer, pero necesitamos seguir adelante y necesito que sigas conmigo, porque tú eres la parte esencial en mi vida. Entonces, cuando tú sanas al niño, empoderas al hombre, y eso es algo súper importante. También nos hablaba Valeria acerca de las 7 leyes de las relaciones, que eso también es muy importante, porque ¿qué creen? Las relaciones son nuestros recursos, son con los que lo que tenemos a nuestro alrededor, y algo bien importante en tu vida, si en esta vida a ti te gusta, quieres construir algo para tu futuro, necesitas relaciones. Es en donde se pueden construir, con las que puedes construir las alianzas necesarias para salir adelante. Por eso no vives en un mundo solo, ni aislado, ni ermitaño. De hecho, ya todos cada vez estamos más juntitos y más pegados, porque el propósito del ser humano, una de las esencias del ser, es podernos unir a otro y generar relaciones de amor. ¿Qué significa eso? Generar relaciones sanas, desde los límites. No importa, a veces tienes que aprender a ver al otro y decir, no estoy de acuerdo contigo, pero tampoco voy a permitir que hagas esto conmigo. El poner límites, el decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, definirte, aprender a decir que no, eso también es algo muy importante. Y eso fue algo de lo que vimos con Valerie. Y en la última sesión con esta Adriana López Alanís, que es una coach que yo admiro muchísimo, es de la parte de otro de nuestros recursos, que es la administración del tiempo. Tenemos que aprender a priorizar, y esa es una de las cosas que también vamos a ver el día de hoy, porque yo les voy a hablar de 3 puntos muy importantes para poder descubrir tus talentos. El día de hoy dice la palabra reconociendo mis talentos. ¿Qué tiene que ver con el reconocer mis talentos? Es el reconocer. Ya los conoces, ya sabes que los traes, simplemente te has llenado de distracciones, te has llenado de voces que te fueron construyendo de cierta manera, a las que les dimos cierto poder, y de alguna manera, por lo que dice la sociedad, por lo que dice tu entorno, tu familia, todas las personas que te rodean, nos hemos dejado llevar por muchas cosas y crees que eso es lo correcto para ti, cuando en el fondo de tu ser tú sabes que eso no es así. ¿Por qué? ¿Cómo se refleja? Lo refleja en tu felicidad, en lo que estás transmitiendo día con día, en la luz que transmites día con día, en cómo le compartes a la gente lo que estás haciendo y cuando vas construyendo todo esto. Entonces, el primer punto que vamos a ver el día de hoy es descubre tus talentos. Y mucha gente dice, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo descubro mis talentos? ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez les han platicado, les han dicho, oye, dime para qué eres bueno o para qué eres malo. O dime tus talentos y tus defectos. O dime tus virtudes, o ¿sí me explico? Entonces es algo muy importante, porque ¿qué creen? El 72% de las personas siempre contestan primero cuáles son sus defectos. ¿Cuáles son sus defectos de carácter? ¡Ay, eso sí lo tienen muy presente! Y les voy a explicar por qué. Porque de chiquitos, cuando llegábamos con nuestra boleta de calificaciones con nuestros papás, ¿qué era lo que nos decían? Nos felicitaban por nuestro 10 en música, nuestro 10 en artísticas y nuestro 10 en educación física, o en las que se nos hacían fáciles. No, nos decían, ¿y este 5? ¿Y este 6? ¿Y este 7? Hasta del 8 a veces hay algunos que les tocaba regañiza por haber tenido un 8 en alguna materia. Y esto está envuelto, esto es un estudio muy profundo que se hizo a través de la psicología positiva, que te decía, cada vez lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es reconocer para qué somos buenos, no para qué somos malos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nuestros papás hicieron eso y nos dijeron, tienes 5 en matemáticas, tienes 6 en matemáticas, ¿qué es lo primero que te ponen? El tutor de matemáticas, y te ponen a machetearle horas extras en algo que no eres bueno. ¿Por qué no en la parte de español le pones un tutor? En la parte de español siempre tiene 10, lo disfruta mucho, lo hace muy bien. ¿Por qué no ponerle un tutor a eso?
a ese talento. Si tú estás viendo que tu hijo es algo que le súper encanta, ¿por qué no desarrollarlo y enfocarlo? Y al 5, yo siempre le he dicho a mi hija, al 5, a la mala calificación, vamos a poner la atención solamente para que la pases. Vamos a pasarla, vamos a salir adelante, pero esto no es tu talento, esto no representa algo que pueda ser una virtud en ti, porque un talento se convierte en virtud después de las horas que le das, que le dedicas. Y de hecho también eso está comprobado científicamente, que una persona virtuosa le dedicó aproximadamente 10,000 horas de su vida a eso. Entonces, si ustedes quieren tener hijos virtuosos o quieren ser personas virtuosas, lo que tienen que hacer es dedicarle tiempo. Así es como vas a descubrir tus talentos. Un tip para poder descubrir uno de tus talentos es algo que te apasiona, algo que disfrutas mucho, algo que te hace muy feliz, ese es un talento para ti. Pero sí se han dado cuenta que hay gente que dice por ahí afuera, ay, qué talentoso es, pero qué lástima que no lo aplica, que no lo lleva a cabo, pero es un chavo súper talentoso. Es precisamente porque no lo está desarrollando. La empresa Gallup ha demostrado que los seres humanos nacemos con 5 talentos. Ha sacado una lista de 34 talentos. Ese test yo se los voy a compartir. Si ustedes me dejan en la liga, del programa que quieren el test, yo se los voy a compartir. Esto lo hizo la empresa Gallup, que ha sido un estudio por más de 60 años que han hecho a través acerca de los talentos y han descubierto 34 principales talentos y está comprobado que nosotros nacemos con 5. Y por eso somos seres únicos e irrepetibles. Es como nuestra huella digital. Esa combinación de 5 talentos son como si fuera nuestra huella digital. Porque si tú tan solo te enfocaras en 1 o 2 de tus talentos, de tus principales talentos, podría ser súper exitoso. Entonces, una de las cosas que te vas a dar cuenta al hacer este test, y ahí vienen las indicaciones y te dice, hazlo a conciencia, que no te preocupe, ay, ¿qué tal que salgo sin ningún talento? Porque eso luego lo que nos mata y nos impide y nos frena hacer las cosas es que a veces no nos creemos que somos capaces o que somos suficientemente buenos. Y eso es algo importante que tenemos que reconocer. Tú naciste con 5 talentos que te hace único. Entonces, no te preocupes por eso. Va a salir, para algo eres bueno. Incluso uno de mis coaches, que no está el día de hoy, pero es Carlos Quintana, me decía, dime 3 de tus más grandes defectos o de las cosas que te detienen, ¿no? De las cosas que tú sabes que te detienen. Y yo, no, pues esto es un ejercicio bien padre porque pones los 3 y yo, por ejemplo, le decía, creo que porque pienso las cosas demasiado. Y me decía, no los dejamos de hacer porque nos aportan ganancias. ¿Y esto qué significa? Hasta tus defectos se pueden convertir en virtudes o se pueden convertir en talentos o se pueden convertir en potencialidades. ¿Por qué? Porque sabes utilizarlos a tu favor. Entonces, eso también es algo súper importante, que esos defectos que tú crees que tienes, las puedas convertir en potencialidades, porque de alguna manera los sigues teniendo porque te generan ganancias. Ahora, conviértelos y potencialízalos, vamos a invertirlos. Ok, el pensar demasiado me ha permitido tomar mejores decisiones y todo eso. ¿Qué es lo que no me ha permitido? Moverme rápido, accionar rápido. Entonces, ¿cómo lo que voy a hacer? Voy a generar un sistema personal para poder hacer las preguntas importantes. A ver, esto me va a servir, esto me va a sumar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y de ahí llevarlo a una acción, que esa es la parte que me está frenando. Entonces, de esa manera, nosotros podemos descubrir nuestros talentos y potencializarlos. Otro tip que les doy también es desarróllalos, tienes que desarrollarlos, estudia acerca de eso. Por ejemplo, tú estás descubriendo que la cocina es un talento para ti. Muy bien, pero no te dedicas a eso. Empieza a dedicarle tiempo libre a eso que te gusta y empieza a estudiar cosas diferentes que de alguna manera te den más herramientas. ¿Por qué?
porque eso te va a ayudar a potencializarlo. Siempre que vemos a una persona con talento decimos, ay, esa persona tiene mucho potencial, pero es precisamente por eso, porque es una persona con talento que le ha dedicado cierto tiempo a ese talento y lo ha convertido en una potencialidad. ¿Y qué es una potencialidad? Fortaleza. Entonces vamos a hacer esas cosas a nuestro favor para reconocernos a nosotros mismos. Otra de las cosas, son 3 cosas que les voy a dejar el día de hoy. Otra de las cosas muy importantes que tenemos es dejar de hacer. Dejar de hacer 2 cosas. Una, todas las distracciones, dejarle de poner atención a todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor. Eso nos está impidiendo desarrollarnos, eso nos está impidiendo desarrollar todo nuestro potencial. Todas las distracciones que tenemos de redes sociales, también lo comentaban hace ratito, de todo el ruido que tenemos alrededor y que a veces ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos un pensamiento crítico para poder filtrar o no filtrar información. Tenemos que decidir qué es lo que entra a nuestra mente. ¿Por qué? Porque Jim Rohn lo decía y lo decía muy bien, tus pensamientos se convierten en emociones. Tus pensamientos te hacen sentir de una forma, tus sentimientos te hacen actuar de una forma y tus acciones te traen resultados y tus resultados te traen un estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Eso es algo muy importante que tienes que reflexionar. ¿Qué información está entrando a tu mente que te está dando información el día de hoy en lo que estás creando a tu alrededor? Tu estilo de vida y tus resultados es algo que te puede decir de qué es lo que está pasando en tu mente. Si no te sientes feliz, si te sientes desanimado, si te sientes cansado, si te sientes abrumado, es precisamente por ese exceso de información que aparte ni siquiera te consta. Hay muchas cosas que nos angustian, que ni siquiera nos constan, que ni siquiera verificamos. Pero eso sí, las andamos replicando con todo mundo y les andamos diciendo, oye, ¿sí ya viste que es bien malo esto? Y sí, fíjate que es malísimo, ¿verdad? Porque dicen por ahí que... Y de alguna manera nosotros solitos estamos llenando que nuestro entorno es difícil, la situación está súper difícil. Y me pueden decir, oye Paulina, pero tú puedes ir allá afuera y puedes ver que no ha habido crecimiento, los números son duros, sí, pero también pregúntale a las personas que les está yendo bien. Viven en ese mismo entorno, no a todos nos está yendo mal. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera tenemos que seleccionar y si pueden elegir, porque sí lo pueden hacer, si ustedes están en su decisión, elijan hacerlo diferente. ¿Qué significa eso? Eso es lo que hacen los grandes líderes, ir en contracorriente, hacer las cosas diferente, de una forma inteligente. Y algo muy importante es gestionando nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos hacen hacer cosas. Entonces hay que cuidarlo mucho esa parte. Ahora, también deja de hacer cosas que no son parte de tus talentos y de tus potencialidades. ¿Por qué? Porque debilita tu corazón, debilita tu pasión, debilita tu ser. Siempre, o sea, imagínense algún artista que dejó grandes obras, Miguel Ángel. Imagínense a él, que el lugar, porque su papá sí quería que fuera contador, le hubiera dicho, no, es que tú tienes que enfocarte en la contabilidad porque es el negocio familiar. Y que ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos perdido de grandes obras que dejó para la humanidad? Eso es algo muy importante. El hecho de hacer cosas porque no sabes si es lo tuyo, porque pues la verdad es que tienes que pagar los gastos, ¿no? O sea, yo tengo esta chamba porque tengo que pagar mis gastos, pero de alguna manera en cierto momento de tu vida, no te digo que sea como totalmente de un día para otro, digas voy a renunciar a mi chamba porque Paulina dijo que ya no tenía que hacer lo que no me gusta porque eso debilitaba mi ser y mi corazón y mi pasión. Puede ser de una forma gradual. Yo siempre les digo, toma las decisiones estratégicamente. Sigue en lo tuyo, hazlo correctamente, que te genere una satisfacción de lo hice bien, pero hasta aquí llegué. Y voy a lo que sigue, mientras construye. Por ahí dicen, agradece lo que tienes mientras persigues lo que quieres.
tienes que tener doble movimiento. Y me puedes decir, oye, pero es súper cansado. Sí, sí lo es, pero te voy a decir algo, vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la promesa clara, el precio a pagar es bajo. Cuando la promesa es clara, el precio a pagar es bajo. Y si estás dispuesto a pagar el precio, así como muchas personas exitosas, lo vas a poder lograr. Y algo muy importante que yo trabajo, que yo también les aconsejo mucho a las personas y que es algo que yo llevo todos los días y la vida de alguna u otra manera me lo ha demostrado, que es el tema de ajusta y construye tu misión. Pero yo les voy a decir algo en lo que nosotros en los seres humanos que tenemos que trabajar como uno de nuestros valores o una de nuestras emociones es hacer a un lado la esperanza y convertirlo en fe. Eso es algo muy importante y ya de alguna manera tener más fe en nosotros mismos, fe en que todo lo que nosotros estamos construyendo va a suceder. Acuérdense, sin apegarse al resultado. ¿Por qué? Porque incluso nosotros mismos nos limitamos en ese sentido. A lo mejor y yo digo, ay, es que la verdad es que mi sueño es tener esta casita, de 2 recámaras y así, padrísimo, y ese es mi sueño y lo voy a conseguir, y de repente está siendo difícil, no lo consigues y tú te empiezas a agüitar y te empiezas a poner mal, pero de repente te das cuenta que lo que estabas haciendo te llevaba a algo mucho más grande. Y eso es algo muy importante, empieza a construir tu misión. Eso es algo primordial en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a dar sentido, te va a dar camino. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacerlo. No vas a tener, hay mucha gente que la verdad los escuchas y dices, wow, tienen una super misión, son personas que ya tienen claro lo que tienen. No es cierto, o sea, son épocas en nuestra vida en lo que tienes claro lo que tienes, pero de repente a veces como que titubeas y dices, y yo les digo que cambien la esperanza por la fe. ¿Por qué? Porque la esperanza viene de esperar que algo suceda, algo externo. Hay que tener esperanza, sí, pero están esperando a que algo se mueva allá afuera, que algo suceda allá afuera para tú poder hacer lo tuyo. No, tienes que construir tu fe en ti mismo, tienes que construir, ¿por qué? Porque la fe te da certeza. Y cuando tú tienes certeza, en tu mente no hay pensamiento para la falla, no hay pensamiento por esto no va a suceder. Si tú en tu mente dices va a suceder y va a suceder y de alguna manera va a suceder, a lo mejor no como yo lo pensaba, pero va a suceder de alguna manera, en ese momento es cuando tú empiezas a plasmar y a materializar la vida que quieres vivir. Acuérdense, todo esto se ve reflejado en nuestro estilo de vida. Y yo creo que muchas personas les pueden compartir esos momentos en su vida en los que empezaron a ajustar cosas y a construir su misión. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes esa certeza de que las cosas van a suceder, por ahí lo decía Paulo Coelho en El Alquimista, el universo conspira para que suceda, te pone a las personas adecuadas. Y la última cosa que les quiero decir es, no te enfoques en el cómo, enfócate en el qué. Porque cuando tú tienes claro qué es lo que tienes que hacer, lo empiezas a hacer. El cómo de, ay, es que necesito recursos, ay, es que se necesita hacer esto, ay, y eso yo no lo sé hacer y no sé qué, la vida te lo va acomodando. ¿Por qué? Porque lo decía Mati, con las personas, con las relaciones que tienes, empiezas a preguntar, oye, ¿sabes quién sabe hacer esto? Porque no es mi más grande talento. Sí, yo lo sé hacer. Y así se empiezan a sumar a tu proyecto, a tu misión, y así vas a poder construir algo, que es tu felicidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, les agradezco muchísimo y pues el día de hoy espero que estas 3 cosas las puedan llevar a cabo. Muchas gracias y nos vemos para despedir el programa.